La luz del sol, después de reflejarse en el mar, bajo ciertos ángulos, o sea, observándola bajo ciertos ángulos, podemos apreciar que está polarizada. Este cambio, o sea, aquí estamos viendo la misma escena, pero después de pasar por un polarizador. El cambio de brillo nos muestra que indiscutiblemente la luz que provenía, la luz del sol reflejada sobre las aguas del mar, de esta playa, está polarizada. En los autos, este fenómeno del que vamos a hablar también es útil para evitar reflexiones incómodas para los conductores. Si el parabrisas del automóvil está hecho con materiales polarizadores, pues pueden evitarse reflexiones, o sea, que el parabrisas sea atravesado por rayos de luz que son evitados en la superficie y que permiten al conductor una mejor visión de la carretera. Vamos a analizar ahora lo que ocurre cuando una onda incide en la separación entre dos medios. Aquí el medio de arriba, el medio azul es el medio de índice N2 y arriba un medio de separación N1. El plano rosado es el plano de incidencia, el plano que contiene el vector de onda de la onda incidente y el vector normal a la separación de los medios. Este vector aquí está reflejando el vector de onda de la onda reflejada y este es de la onda transmitida. Aquí tenemos una polarización de las muchas posibles de la luz que está llegando. Está llegando, incidiendo sobre la separación entre los medios, luz no polarizada, o sea, con todas las polarizaciones posibles. Aquí estamos representando única y exclusivamente una de las múltiples polarizaciones que puede tener la luz que llega. Ahora bien, cualquiera sea la polarización que tiene la onda que llega, aquí lo vemos con mayor, lo hemos ampliado. Siempre podemos componer el vector intensidad del campo eléctrico, en este caso, con el que vamos a describir la propagación de la onda, en una componente paralela al plano de incidencia y una componente perpendicular a ese plano. O sea, una componente que apunta la normal al plano de incidencia. Entonces, en esta circunstancia ya no tenemos que preocuparnos por la polarización concreta que tenga esta onda, sino por sus componentes paralelas, o sea, la que sabemos que está en el plano de incidencia y la que es perpendicular a ese plano. Aquí estamos representando en este recuadro la componente perpendicular, o sea, una componente que apunta saliendo de este plano, que es perpendicular a el plano de incidencia. El vector de onda incidente, el reflejado y el transmitido o refractado. Y aquí estamos representando por separado el vector intensidad del campo eléctrico paralelo al plano de incidencia, el vector de onda de la onda incidente, el reflejado y el refractado. Ahora bien, disponemos de estos coeficientes deducidos por Fresnel, se conocen como coeficiente de amplitud o coeficiente de Fresnel. Estos coeficientes nos dan la proporción de la intensidad de la onda incidente que es reflejada para la componente paralela y aquí para la componente transmitida. O sea, nos dan la proporción, la parte de la onda incidente que es reflejada paralela al plano de incidencia y que es reflejada perpendicular a ese plano. Y aquí lo mismo, pero estos coeficientes son los de la onda transmitida, los de la onda refractada, perpendicular al plano de incidencia y reflejada al plano de incidencia. Estos coeficientes de Fresnel o coeficientes de amplitud se pueden expresar en términos de los ángulos de incidencia y de transmisión utilizando la ley de Snell. Ahora bien, vamos a graficar estos coeficientes para analizar, para
sacar información interesante de ellos. Esta curva nos muestra el comportamiento de los coeficientes de amplitud para la onda transmitida paralelo, la carmelita, la onda que es la componente paralela transmitida es paralela al plano de incidencia, y la roja, la componente que es perpendicular, según o en función del ángulo de incidencia de la onda en el medio. Aquí estamos analizando los casos en que el índice de refracción de donde proviene la onda es menor que el índice de refracción del medio a donde va la onda, donde se refracta. Obsérvese que para ángulos pequeños de incidencia, casi toda la onda es transmitida. O sea, esto representa que el coeficiente de transmisión está muy próximo a 1. Es casi el 80% de la onda es refractada. Casi toda la energía de la onda incidente en la separación de los medios pasa al medio, es refractado. Pero en la medida en que el ángulo de incidencia aumenta, o sea, en la medida que el rayo que está incidiendo se aleja de la normal en el medio de incidencia, pues observen que este coeficiente disminuye. En otras palabras, que la parte refractada, la parte de la energía refractada va disminuyendo significativamente y por supuesto en proporción va incrementándose la parte de energía que es reflejada. Insisto de nuevo, o sea, para ángulos pequeños prácticamente toda la energía es refractada, casi ninguna es reflejada. Y en la medida que el ángulo de incidencia aumenta, pues entonces la parte de la energía refractada disminuye y por supuesto en consiguiente aumentará la parte de la energía que es reflejada. En este gráfico estamos ahora viendo el comportamiento de los coeficientes de la onda reflejada. La componente paralela al plano de incidencia es la carmelita y la componente perpendicular al plano de incidencia es la azul. De nuevo vemos que para ángulos pequeños de incidencia la fracción de energía reflejada es muy pequeña. Ya eso lo habíamos visto, porque casi toda la onda es refractada. Pero en la medida que el ángulo de incidencia aumenta, observe que ambos coeficientes se aproximan a la unidad. En otras palabras, crece la cantidad de energía que es reflejada tanto para una componente como para la otra. Un detalle importante hay aquí en estos gráficos. Observen que la parte de la componente, o sea, la componente perpendicular, nunca cambia de signo. Aquí no interesa si el signo es negativo o positivo. El problema es que aquí no hay cambio de signo. Todo el tiempo se mantiene con el mismo signo. Después veremos más adelante qué significan estos cambios de signos cuando se producen o qué significa el signo en los coeficientes de amplitud. Sin embargo, para la componente paralela, para este ángulo en particular, ocurre un cambio de signo en coeficientes de amplitud. Y en particular, para ese valor, el coeficiente se anula. En otras palabras, que la componente paralela al plano de incidencia desaparece, con lo cual solamente queda la componente perpendicular. ¿Qué significa eso? Que para ese ángulo ocurre una polarización de la onda incidente, o sea, de la onda que se refleja en el plano perpendicular al plano de incidencia, porque la componente paralela desaparece por completo. Este fenómeno es lo que se conoce como polarización por reflexión. Lo que ocurre para el ángulo de Brewster es que la componente, la intensidad, el coeficiente de reflexión de la componente paralela desaparece, se anula y solamente queda la componente perpendicular. Esto, en esta gráfica, remarcamos, volvemos a ilustrar lo que pasa cuando el ángulo de incidencia se hace igual al ángulo de Brewster. Esta es la componente que incide, o sea, que tiene cualquier ángulo de polarización y por tanto tiene una componente paralela al plano de incidencia
y una componente perpendicular. Pero para el plano, para el ángulo de incidencia, o sea, cuando el ángulo de incidencia es igual al ángulo de Brewster, que así es como se llama este ángulo, pues entonces la componente paralela desaparece, esta componente desaparece y solamente queda la perpendicular. En otras palabras, que la onda reflejada en ese ángulo queda polarizada en la dirección perpendicular al plano de incidencia. Aquí de nuevo tenemos una descripción de lo que ocurre. Esta es la onda incidente, su componente paralela al plano de incidencia, su componente perpendicular, y para el ángulo en que ocurra la polarización, o sea, para el ángulo de Brewster, cuando este ángulo alcance el ángulo de polarización, lo que ocurre sencillamente es que la suma del ángulo de reflexión, el ángulo con que se refleja la onda, más el ángulo refractado, resulta ser igual a 90 grados, pi sobre 2. Entonces, utilizando esa circunstancia, o sea que la suma del ángulo de polarización más el ángulo de refracción es 90 grados, y utilizando la ley de Snell, se llega al resultado que la tangente del ángulo para el cual ocurre la polarización por reflexión, o ángulo de Brewster, es igual a la relación entre los índices de refracción del medio al que incide luz, al que va la luz, entre el índice de refracción de la luz del cual proviene. Insisto en este punto que para este rayo, o sea, para el rayo reflejado, para el ángulo de Brewster, solamente queda presente la componente perpendicular, porque la componente paralela, la que está en el plano de incidencia, desaparece por completo. Con lo cual, por esa razón decimos que la luz está o queda polarizada en el plano perpendicular o en la dirección perpendicular al plano de incidencia. Ahora vamos a analizar lo que ocurre cuando la luz va, o sea, cuando la onda viaja de un medio más denso a un medio menos denso, o sea, de un medio de mayor índice de refracción a un medio de menor índice de refracción. De nuevo aquí tenemos los coeficientes de reflexión para la componente paralela y la componente perpendicular. Presten atención que también en este caso, para ángulos de incidencia bajos, prácticamente la componente o la parte de la luz reflejada es muy poca. O sea, también cuando la luz va de un medio más denso a un medio menos denso, para ángulos pequeños de incidencia, prácticamente toda la luz es refractada, muy poca de ella es reflejada. Y en la medida que aumenta el ángulo de incidencia, pues entonces esos coeficientes aumentan. Sin embargo, aquí llamamos la atención que, ya lo conocemos, que existe un ángulo, el ángulo crítico, o sea, cuando la luz va de un medio más denso, medio menos denso, existe un ángulo para el cual ya toda la luz, fíjense que para ambas componentes, es completamente reflejada y nada de ella, por tanto, es transmitida. O sea, esto es el ángulo crítico, y esto que estamos representando aquí, esto que ocurre, o sea, esto de que las coeficientes vayan a 1, ocurre para la reflexión total. Ahora, presten atención, por último, a que para la componente perpendicular al plano de incidencia no hay ningún cambio de signo, como pasaba cuando íbamos de un medio menos denso a un medio más denso. Y de nuevo aquí, para la componente paralela, cuando la luz va de un medio más denso a un menos denso, aquí hay un cambio de signo. O sea, para este ángulo ocurre que el coeficiente de amplitud de la componente paralela se anula, con lo cual solamente queda la componente perpendicular. O sea, que también cuando la luz va de un medio más denso a un medio menos denso, existe también un ángulo de Brewster, o sea, un ángulo para el cual ocurre polarización por reflexión, que por cierto es un ángulo menor que el ángulo de reflexión total. Ahora, como detalle interesante, el ángulo de Brewster, o sea, el ángulo para el cual ocurre la polarización por reflexión,
cuando la luz va de un medio más denso a un medio menos denso, es complementario con el ángulo de Brewster para cuando la luz va de un medio más denso a un medio menos denso.